Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Vamos con algunas noticias del día y al final vamos a hablar de la noticia que he querido o el artículo, pequeño artículo que he querido que sea protagonista en el vídeo de hoy, ahora que ya nos vamos alcanzando el final de 2024 y es momento de hacer un poco de, pues resumir un poco lo que ha pasado en este año en todos los sentidos y en este caso lo vamos a hacer con lo que se refiere a visores VR, sobre todo los enfocados al consumidor. Pero antes vamos a comentar las noticias del día, como por ejemplo el hecho de que ha salido, ha habido un comunicado de Alien Rogue Incursion de los chicos de Survios confirmando esa segunda parte de la que ya hablamos de su juego, ya sabemos que se publicó esta primera parte, en principio no aparecía esa palabra de primera parte, pero después se le añadió en el momento del lanzamiento y con el comunicado que estáis viendo en pantalla, pues los chicos de Survios han querido un poco aclarar la situación por el descontento que ha generado en algunos usuarios y bueno, pues ha confirmado que hay una segunda parte en desarrollo de la cual todavía no vamos a tener noticias, probablemente conforme avancemos 2025 tengamos noticias de ello y es muy posible incluso que esa segunda parte la protagonice otro personaje que no es el de Zula, que es el que lo protagoniza en esta primera parte. Lógicamente también nos comentan en este comunicado que esta primera parte es una campaña completa que finalizará con una noticia bomba o un final bomba para enganchar con la segunda parte, pero que en ningún caso es un solo juego partido en dos el que vamos a ver en la primera parte y la segunda parte. Esto es lo que es la aclaración principal que nos han querido dar los chicos de Survios y yo personalmente me lo creo. Vamos a ver conforme pasen los días y lleguemos a 2025 y llegue esa segunda parte y consigamos llegar también al final de la primera parte si realmente se cumple esto o no. Bien, por otro lado tenemos un juego, concretamente Fitness Fables, que es un juego de fitness que se publicará en Visores Quest a principios de 2025 y que mezcla un poco lo típico de un juego de fitness con sentirnos en las tierras concretamente de Alterterra. Estáis viendo ahí imágenes con un tono pues como dibujado, un tono gracioso y curioso en el que vamos a hacer esas actividades de fitness, pero a la vez vamos a ver cómo vamos a limpiar esa Alterterra de los enemigos que están invadiéndola y con los que tendremos que luchar a la vez que hacemos esa actividad de fitness. Por otro lado, también una gran noticia, la de Luke Ross y una nueva novedad en sus VR mods. De momento, la versión 16.0.0 traerá un nuevo juego que será compatible con este VR mod. Ya sabemos que suelen ser VR mods que no los tenemos que manejar con el mando tradicional, no suelen tener motion controls, pero trae una novedad muy interesante, además de un nuevo juego, como digo, que es el Avatar Frontiers of Pandora, ya está incluido dentro de los juegos que se pueden jugar con este VR mod. Además, incorpora una mejora respecto al DLSS. Aquellos juegos, lógicamente, que tengan este formato, tengan la posibilidad de tener DLSS, ya nos ha aclarado Luke Ross que aquellos juegos que no tengan DLSS no podrán beneficiarse de esta mejora, pero aquellos que sí lo tengan, bueno, también nos pone como un requisito el que tenemos que tener una tarjeta NVIDIA. Ya sabemos que DLSS es una tecnología de NVIDIA, por tanto, si tenemos una tarjeta AMD tampoco nos vamos a poder beneficiar de esto, pero si tenemos la tarjeta NVIDIA y el juego tiene DLSS, ha implementado una mejora dentro de los juegos, una nueva opción que podemos activar que, según promete él, yo todavía no lo he podido probar in situ, vamos a ver los juegos en VR con la misma calidad visual que los vemos en lo que es la pantalla, ¿no? En el juego de pantalla tradicional, lo cual, si es cierto, pues imaginaros un Cyberpunk, por ejemplo, que tiene compatibilidad con esto, según he podido ver, pues que se vea prácticamente igual que como lo vemos en pantalla, pues sería realmente espectacular y no voy a tardar en comprobarlo y informaros, lógicamente, pues en cuanto tenga información al respecto, incluso si se da el caso hacer un nuevo tutorial para lo que es Cyberpunk y otros juegos, pues utilizando ya esta opción que, claro, mejoraría lo que es la experiencia brutalmente. Bien, y vamos a finalizar el vídeo de hoy con ese análisis breve que vamos a hacer de los distintos visores. Voy a analizar solo visores para consumidores, no me voy a centrar ni en HTC Focus Vision, ni en los Pimax, ni en Apple Vision Pro, sino voy a analizar los tres grandes
visores a nivel de consumidor, como son los visores Quest, que los voy a englobar en Quest 3 y Quest 3S, los dos a la vez, los visores Pico y los visores Sony PSVR 2 o el visor Sony PSVR 2. Y los voy a analizar según varios parámetros, como son el catálogo que tiene cada uno, los exclusivos que tiene cada uno, accesibilidad en lo que se refiere a la entrada a la VR que nos ofrecen esos visores, variedad, qué variedad de componentes o de aplicaciones, etcétera, podemos poner en cada uno de los visores o podemos disfrutar en cada uno de los visores, el visor, las propias características del visor, lo que es el sistema operativo y lo que es el streaming en PSVR. Y voy a ir dando cada uno de estos puntos y analizándolo un poco por encima, ¿vale? Por ejemplo, en el tema del catálogo, pues aquí hay bastante igualdad entre los tres contendientes. Es cierto que bajo mi punto de vista en Quest hay mayor cantidad de títulos, sin duda alguna, incluso más que en Pico y más que en PSVR 2. Y si nos vamos al área de los exclusivos, pues probablemente vamos a encontrar más exclusivos en lo que son los visores Quest que en visores PSVR 2 o visores Pico. Sin embargo, es cierto que en PSVR 2 sí tenemos algunos exclusivos, poquitos, y en Quest, sin tener demasiados exclusivos, sí tenemos muchos y de calidad, bastante más que en PSVR 2, y sin embargo el que sale perdiendo en este tema de los exclusivos sin duda alguna es Pico, que prácticamente no tiene absolutamente ningún exclusivo, comparte títulos con las otras dos plataformas y por tanto pues en este área tanto de exclusivos como de catálogo pues es el peor parado. Sony PSVR 2 sí es verdad que tiene algunos exclusivos, aproximadamente podríamos contar como 5 o 6, incluyendo el que ha venido en este año 2024, que se ha estrenado hace muy poco, gratuito, de una versión reducida de GTA. Y sin embargo, pues en visores pues sí tenemos más exclusivos acumulados, no solo los que se han estrenado este año, como pueda ser Batman, Arkham Shadow o Shattered, sino también los que se han ido estrenando en otros años, como Asgard Wars 2, Asgard Wars 1, etcétera, etcétera. Resident Evil 4, uno que se hizo en su momento para visores Quest en exclusiva, Shattered, por ejemplo, este mismo año para realidad mixta. En fin, hay muchos más títulos, no solo en catálogo global, sino también a nivel exclusivo que en otras plataformas, ¿vale? Si nos vamos al tema de la accesibilidad, aquí gana evidentemente por goleada los visores Quest, porque tenemos dos visores para dos públicos muy diferentes, para entusiastas por un lado, para iniciados dentro de la VR por otro, AR y XR lógicamente, con precios muy competitivos. Por ejemplo, las Quest 3S ya sabemos que el más barato cuesta apenas 300 euros y en cuanto a lo que es el más caro, que serían las Quest 3 a secas, pues costaría alrededor de unos 588 euros, que para ser un visor para entusiasta que nos está dando una gran calidad, pues está más que bien. Aquí Pico se quedaría bastante atrás porque ahora mismo a día de hoy como visor competitivo con el resto solo tiene las Pico 4 Ultra y la verdad que yo personalmente no he visto que se le haya prestado demasiada atención a este visor ni por parte del público ni incluso por los creadores de contenido. Yo personalmente ya comenté en su momento que Pico 4 Ultra me parecía una copia básica de Quest 3 y que iba a tener muy mal futuro y yo creo que se está cumpliendo a pesar de que se están esforzando en mejorar muchos aspectos del visor, pero teniendo en cuenta que tiene un precio de 600 euros, pues es difícil que pueda competir con estos dos visores de Meta, incluso con la Sony PSVR 2, que tiene otras cualidades que pueden diferenciarlo de estas Pico 4 Ultra, aunque estas Pico también tienen diferencias respecto a la Sony PSVR 2. Pero quizá a igualdad de precio, pues la gente pues se vaya más por Quest 3 o por PSVR 2. En este ámbito de la accesibilidad, pues PSVR 2 quizá sea el que tiene, bueno, pues está muy igualado, diría yo, con Pico 4, porque el precio, excepto cuando hay ofertas como Black Friday y demás, pues es bastante alto, al menos a juicio de sus usuarios. Yo ya comenté en su momento que a mí me parece un precio bastante justo para el visor que se nos proporciona, pero su público, el público de Sony, pues no lo considera así y solo compra el visor cuando baja el precio por temas de oferta. Mientras tanto, pues vende bastante poquito. Y en cuanto a la accesibilidad que da la tecnología, pues siendo un único visor
que es de hecho más caro incluso que las Quest 3 más caras, pues lógicamente pierden el tema de la accesibilidad a mi juicio. Por otro lado tenemos en cuanto a la variedad de contenidos que nos ofrecen, lógicamente aquí salen ganando Quest 3 y Quest 3S por un lado y Pico 4 por otro. ¿Por qué? Porque Sony PSVR 2 básicamente nos proporciona juegos en VR y nada más. Es cierto que se ha anunciado hace muy poco el soporte de hand tracking como una demo, pero no sabemos ni siquiera para qué va a servir, en qué se va a utilizar, etcétera, etcétera. Sin embargo, Pico 4 y Quest más concretamente tienen ya un gran desarrollo detrás de lo que es temas de hand tracking, de tener un sistema operativo que sea muy que se puede utilizar para muchas cuestiones, tanto para trabajo como para jugar, juegos de realidad mixta, juegos de realidad aumentada, juegos de VR puro, PSVR, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que a nivel de variedad de contenidos, pues Quest 3 y Quest 3S ganaría para mí y Pico 4 se quedaría cerca porque es cierto que tiene la posibilidad de pass-through, si bien para los desarrolladores creo que es una segunda opción y la primera opción siempre son Quest, que al fin y al cabo son los visores que están más extendidos en el mundo a nivel de VR, AR y XR, donde ven pues más futuro a sus títulos, que es posible que una vez que se publican en Quest al tiempo salgan en los visores Pico. Pero ya digo que Pico es un visor que no está teniendo demasiada atención. Yo me estoy dando cuenta a nivel global que no está teniendo... Yo ya lo vaticiné, como he dicho antes. Pero bueno, en este ámbito sí es mucho más variado que lo que nos puede ofrecer Sony PSVR 2, que es VR y nada más. No tiene nada más que ofrecernos de momento al menos. Bien, por otro lado tenemos las características de los propios visores. Aquí tenemos una igualdad en cierta manera entre Quest 3 y Quest 3S con las Pico 4 y Pico 4 Ultra, y PSVR 2 se quedaría un poco atrás, aunque tenga sus cuestiones interesantes. Quest 3 y Quest 3S yo creo que serían los que ganarían, más concretamente Quest 3. ¿Por qué? Pues porque tenemos en Quest 3 las lentes pancake de más calidad, está admitido por todo el mundo las lentes pancake de más calidad que hay en el mercado. También tenemos una claridad de imagen bastante buena, una colorimetría, a pesar de ser un panel o dos paneles, mejor dicho, LCD, tiene una colorimetría y unos negros bastante interesantes sin ser un panel OLED. Tiene unas ápticas bastante decentes, tiene un uso de hand tracking muy efectivo, tiene un pass-through bastante bueno, en fin, tiene unas características punteras, sobre todo las Quest 3. Ya sabemos que Quest 3S baja en algunas cosas, como es el tema de las lentes que son Fresnel y alguna que otra cuestión o los píxeles de densidad, que en Quest 3 son 25 y en Quest 3S son 20. Pero es un producto aún así bastante puntero para el precio que tiene y las características que tiene. Pico 4, bueno, pues Pico 4 Ultra es muy parecida a Quest 3, si bien sí hay algo que hay que destacar, que es lo negativo, que es el hecho de que las lentes Pancake son bastante peores que las que monta Quest 3, y eso se nota porque vemos reflejos, vemos escapes de luz y determinadas cuestiones que en Quest 3 no las tenemos presentes, y eso para mí es bastante importante. Y en cuanto a Sony PSVR 2, pues ciertamente tenemos ese panel OLED que nos da unos negros impresionantes y una colorimetría muy buena, con el HDR y demás. Tiene unas ápticas propias bastante buenas también, distinguibles absolutamente de los otros visores, las hacen mejores bajo mi punto de vista las de Sony PSVR 2, pero tiene dos grandes impedimentos que hacen que para mí no sea el mejor visor de 2024, como son el efecto Mura y el famoso ghosting. El ghosting cada vez se va minorizando en juegos que van saliendo hoy día, pero el efecto Mura es muy detectable todavía, y a mí personalmente, lo he dicho siempre, que el que lo pueda soportar, pues me alegro mucho por él y que disfrute mucho de la Sony PSVR 2, pero a mí se me hace muy cuesta arriba esa falta de claridad que tiene la imagen por ese efecto Mura en muchos de sus títulos. Por tanto, para mí en este área también ganaría Quest 3. Bien, por otro lado, tenemos el tema del sistema operativo. Bueno, el sistema operativo, sabemos que Pico ha estado mejorando mucho su sistema, el Pico Connect para conectar con PSVR, ha ido mejorando cuestiones, pero tiene muchas, bajo mi punto de vista, muchas tareas pendientes, especialmente, por ejemplo, el hand tracking, que sigue siendo muy inferior a lo que nos ofrece Quest, y otras cualidades que sí han sido punteras en el momento de que salió Pico 4 Ultra, como por ejemplo el hecho de
poder usar nuestro ordenador en el home directamente y algunas cuestiones más, pero que Quest ya ha ido mejorando y sin duda alguna, por ejemplo, el tema de ver Windows en nuestro PC al tener un soporte estricto de Windows de la propia Microsoft, pues es bastante impresionante lo bien que va, lo fluido que se nota, no hace que el sistema se vea saturado de ninguna forma y por tanto esto más un montón de mejoras, lo sabemos los usuarios de Quest, continuamente nos están llegando actualizaciones con aplicaciones nuevas cada vez más de forma más rápida y más eficiente, un hand tracking que se ha activado en esta última V72 de alta calidad, el pass-through también va mejorando poco a poco hasta donde puede llegar, etcétera, etcétera, pues no solo nos hace ver un futuro muy interesante para los visores Quest cuando lleguen esas Quest 4, sino que a día de hoy yo creo que es el sistema operativo de visores VR AR XR más avanzado que hay bajo mi punto de vista y a pendiente de ver el Android XR y demás. Por otro lado, lógicamente tenemos Sony PSVR 2 que a nivel de sistema operativo pues se basa básicamente en el propio sistema operativo de las PlayStation 5, de hecho se considera como un accesorio de la PlayStation 5 y por tanto no hay mucho más que decir ni nos ofrece a nivel del sistema operativo mucho más. Cierto que si lo conectamos la Sony PSVR 2 al PC, pues además de usarlo en PSVR a través de ese dispositivo que sacaron, pues podemos ver nuestro Windows y demás, pero de ninguna manera con la eficiencia y la capacidad inmersiva que nos ofrece los visores Quest o los visores Pico. Por tanto, en esta área con un poquito más de igualdad, pero sigo teniendo mi balanza hacia Quest 3 y Quest 3S porque me parecen que son los que mejor trabajan sobre el sistema operativo, los que lo van mejorando continuamente sin parar y notamos las diferencias conforme vamos avanzando. Y bueno, Pico también lo está haciendo, pero de una forma más lenta quizá y de una forma pues menos eficiente en el sentido de que como hay menos visores vendidos de Pico, al menos aquí en Europa, pues se está notando mucho menos. Y Sony PSVR 2, pues ya lo hemos dicho, tampoco tiene un sistema operativo propio, con lo cual no podemos hablar mucho de este tema. Y en cuanto a la PSVR, que es lo último que quería comentar, pues lógicamente para mí sigue siendo también Quest 3 la mejor opción, porque nos da una mejor claridad de imagen, tenemos los 120 Hz, que no lo tienen por ejemplo Pico, tenemos lo que he dicho, la calidad de imagen, tenemos con Virtual Desktop ciertos trucos para que podamos tener una colorimetría bastante buena, bastante semejante a lo que tendríamos con el OLED de la Sony PSVR 2 y bueno, pues en general pues también por ejemplo el hecho de no tener un cable que restrinja el movimiento, pues para mí también es un punto positivo a mí como consumidor. Por tanto, pues Quest 3 en este área también para mí es mejor visor. Las Pico, bueno, pues sí, está bastante bien, se acercaría a la experiencia de Quest 3, pero como he mencionado antes, el hecho de que tenga esas lentes pancake con tantos defectos heredadas de las Pico 4, pues no me hace que sea mejor visor para PSVR que las Quest 3. Y en cuanto a Sony PSVR 2, pues ya lo he dicho, el efecto Mura, efecto ghosting en algunos juegos, el tema de tiene algunas cuestiones que no funcionan a nivel de PC, como por ejemplo las ápticas, la áptica del visor, el HDR, con lo cual tenemos ciertas limitaciones y además, pues lógicamente, pues el hecho de que tengamos un cable que para mí es importante, yo sé que para otras personas no, pero para mí pues sí es importante y por tanto elijo Quest 3. En conclusión, para mí el mejor visor de 2024, por todas las razones que he expuesto en toda esta reflexión, es Quest 3 y Quest 3S. Creo que cumplen todas las normas, todo lo que se le puede exigir a un visor o a unos visores de este tipo, sin tener muchos defectos en ninguna de ellas y con un futuro bastante importante de cara a 2025, no solo a nivel de VR, sino también de AR/XR, una realidad mixta que a mí me está sorprendiendo bastante. No pensaba que me iba a gustar tanto este tema de la realidad mixta y han salido muchos juegos muy originales que aprovechan esta circunstancia de una manera maravillosa. ¿Quiere decir esto que los otros dos visores sean malos? No, yo no estoy diciendo que sean malos, he dicho que para mí, mi preferencia y de hecho mi visor de cabecera a día de hoy son las Quest 3 y que los otros visores, pues que los quiero utilizar por supuesto, es libre de usarlos, pero para mí no dan la mejor experiencia en todos estos ámbitos que hemos analizado. Bueno, pues nada más, ReverQuest maníacos,
Mañana os traeré como regalo de Papá Noel una sorpresa que ya he anunciado en lo que es para PSVR concretamente, en Telegram. Y bueno, pues seguramente alguna noticia más que pueda salir. Por lo demás, que paséis un muy buen día, que lo paséis bien en familia y demás. Y nos vemos pronto en más contenidos aquí en ReverQuest VR. Hasta ahora.